Segunda parte en Sobre la Tierra. Ya están aquí en el estudio Lucía Vivanco, Marina Omasini y Magdalena Druile, investigadoras del CONICET en el Instituto IFEBA y docentes de nuestra facultad, Lucía y Marina en la Cátedra de Ecología y Magdalena en Forrajicultura. Ellas nos van a contar los efectos del herbicida glifosato en pastizales, particularmente sobre la descomposición de los restos vegetales muertos, pero también sobre los organismos vivos y sobre el suelo. Bienvenidas a Sobre la Tierra. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Para arrancar la entrevista, ¿por qué estudian los pastizales? Una pregunta bien amplia. Bueno, hay muchísimas razones por las cuales estudiamos los pastizales. Creo que las tres contestaríamos cosas distintas. Y además de que para mí por lo menos son muy bellos, hay razones para cuidarlos o para entenderlos desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista agronómico. Y los pastizales cubren casi el 25% de nuestro planeta, son un gran reservorio de diversidad. Cuando hablamos de plantas, en los pastizales rioplatenses podemos encontrar 5.000 especies casi vegetales. De animales o de organismos del suelo sabemos muy poco. Y hay muchos proyectos ahora para cuidar esa biota del suelo, para conocer su diversidad y para conocer qué rol cumplen en el funcionamiento del ecosistema. Así que... Y además los pastizales juegan un rol importantísimo para el ciclo de carbono. Son un reservorio muy importante de carbono en los ecosistemas terrestres, en particular en los suelos. Estamos súper interesados todos en la comunidad global por entender el ciclo del carbono, porque ustedes saben que en la atmósfera hay un aumento enorme del dióxido de carbono en la atmósfera y eso está generando cambios en el clima del planeta. Entonces, todo lo que sepamos respecto a ese ciclo y todo lo que podamos hacer para conservar el carbono en sus reservorios naturales, bienvenido sea. Y los pastizales juegan un rol importante en eso porque reservan el carbono en el suelo, principalmente. Bien, y en la introducción hablamos un poquito de glifosato. ¿En dónde entra esto, en todo lo que nos contaron? Bueno, acá tomo la posta yo que soy la agrónoma. Bueno, Marina y Lucía hicieron mucho hincapié en la importancia desde el punto de vista ecológico que tienen los pastizales, pero también tienen una importancia enorme en la producción ganadera, ¿no? O sea, muchos pastizales se utilizan con fines productivos y sabemos que la demanda de carne va a ir aumentando en los próximos años y entonces es muy importante entender cómo las distintas prácticas de manejo pueden afectar la estructura y el funcionamiento de esos pastizales. Entonces, bueno, eso por un lado de por qué nos interesa estudiarlo a los agrónomos. Nos interesa producir carne en esos pastizales. Y la pregunta de dónde entra el glifosato en todo esto es que debido al mal uso que le han dado algunos pastizales, por ejemplo en este caso los pastizales de la pampa deprimida, hemos perdido las especies invernales, tanto anuales como perennes, y entonces esa problemática llevó a que empezó a faltar forraje en invierno. Y eso se empezó a traducir en menor producción secundaria, menor cantidad de terneros. La principal actividad ganadera de estos sistemas es la cría vacuna, la producción de terneros. Entonces faltaba alimento para los animales en invierno. A mediados de los 90 más o menos, aparece un paquete tecnológico que venía a solucionar esa problemática, ¿no? Que era usar insumos estratégicamente, puntualmente herbicidas, en este caso glifosato y fertilizantes, para recuperar un poco esa productividad invernal. Entonces se empezó a aplicar glifosato a fines de verano para bajar la competencia de las especies que estaban activamente creciendo en verano. Y eso estimula y adelanta sobre todo la germinación de las especies invernales, garantizando de alguna manera que invierno y principios de primavera empezaba a haber forraje en cantidad y calidad. Y bueno, esa es la razón de ser de por qué el glifosato en estos pastizales. Y bien, sabemos por qué los estudian los pastizales, sabemos la problemática. Entonces, ¿cuál fue el objetivo del trabajo que realizaron? Bueno, el objetivo del trabajo en realidad tiene como
una anécdota asociada, que es que... Me gusta. En realidad fue muy lindo porque en el momento cuando estábamos, antes de arrancar, Marina Omasini y yo éramos compañeras de oficina. Y en aquel momento Male estaba haciendo su tesis de doctorado, justamente estudiando esto que cuenta ella sobre cómo el uso de los pastizales, en particular la práctica esta de aplicar glifosato, afectaba a los hongos del suelo. A los hongos, particularmente los hongos, bueno, ella va a contar mejor, pero hongos micorrízicos, que son hongos especiales que establecen relaciones simbióticas con las plantas y son relaciones beneficiosas. Y entonces en esa conversación que tenían Male y Marina todas las semanas, yo estaba ahí parando la oreja, porque en realidad no participaba de las reuniones, pero siempre muy atenta. Empecé a preguntarles, bueno, pero si están ustedes evaluando el efecto del glifosato sobre los hongos micorrízicos, ¿no será que también podrían tener algún efecto sobre los hongos descomponedores, que son parte de los protagonistas que yo estudio, digamos, ¿no? Que estoy muy interesada en entender el proceso de la descomposición. Entonces, un poco en esa dinámica y apareció Vicky, que es la otra autora de este trabajo, María Victoria Sánchez. En ese momento ya estaba estudiando la licenciatura en Ciencias Ambientales y buscando un tema de tesis. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no arrancamos un experimento para justamente entender si efectivamente el glifosato podría estar afectando a los hongos descomponedores y por lo tanto a la descomposición? Y me parece que ahí surge algo muy interesante, que Male estaba instalando un experimento monstruoso para contestar algunas preguntas, pero que quedaba un montón de otras cosas que no podía responder y que ella se tenía que enfocar en la tesis. Y entonces esta era una oportunidad para contestar otras preguntas, pero además no quedarse solamente, aplicamos glifosato y se afecta la descomposición, que algo muy simple sería poner bolsitas para descomponer y ver cómo se descompone, cómo se pierde este material. Sino, Lu venía acá con un marco conceptual, cuáles son los procesos, cuáles son los mecanismos que están involucrados. Entonces había que pensar mucho más el experimento y ver si ese experimento a campo nos alcanzaba o no. Y bueno... Claro, entonces fue lindo porque justamente de esa pregunta muy sencilla nos dimos cuenta que en realidad cuando se aplica el glifosato, durante la aplicación el glifosato baña, digamos, o se rocía sobre distintos sustratos y componentes del ecosistema. Entonces, por ejemplo, básicamente se aplica sobre las plantas vivas, ¿no? Lo que uno quiere controlar, pero también parte del glifosato cae al suelo o se deposita sobre brosa, que es material muerto que está sobre el suelo. Claro. Y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, en realidad hay muchas vías a través de las cuales el glifosato podría estar afectando la descomposición. Y entonces esas tres que les conté eran tres de las posibilidades, ¿no? Como el glifosato podría estar afectando no solamente a los organismos descomponedores del suelo, sino también a lo que le damos de comer a los descomponedores, que es el material vegetal muerto. Claro. Y dijimos, bueno, Male además ya tenía estudios anteriores. Bueno, en ese momento estaba estudiando los efectos de largo plazo de la aplicación reiterada del glifosato. Entonces dijimos, bueno, entonces si además de estar afectando directamente con la aplicación, podemos estar teniendo efectos indirectos. Por ejemplo, transformando el ecosistema. Entonces esos cambios en el ecosistema podrían también tener un efecto sobre el proceso de descomposición. Y la otra vía que estudiamos fue, bueno, justamente con esta práctica estamos favoreciendo el crecimiento de esta especie que Male no mencionó, pero que es una forrajera de invierno, que es el ryegrass, y que tiene una particularidad, es que establece una relación simbiótica con un hongo endófito, un hongo que vive dentro de la planta. Y entonces, Marina en este caso es la experta en el endófito, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa? Quizás como consecuencia de aplicar el glifosato estamos favoreciendo
un hongo endófito, y ese hongo y esa relación entre el Lolium, que es el ryegrass, y este endófito, ¿qué consecuencias podría tener sobre la descomposición? Entonces, básicamente, con esas 5 vías que planteamos, establecimos como un marco que después nos dimos cuenta que es súper valioso para poder explorar los efectos de otros herbicidas, ¿no? Como tiene ese valor, ¿no? Como básicamente entender que no solamente por un solo costado, directamente mirando qué pasa con los organismos del suelo, sino a través de lo que le pasa a las plantas en particular y a la comunidad en general, podría tener un efecto. Claro, porque no solamente se aplica el glifosato. Uh-huh. Sí, exactamente. Se aplican otros herbicidas también. En otros momentos, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Bien, genial. Después de... Recién mientras contabas todo, estaba tratando de acomodar todo esto en cajas y flechas, así que creo que lo logré. ¿Nos puedes contar un poco sobre los resultados de estos ensayos, de experimentos que hicieron? Sí. Bueno, los resultados en realidad fueron bastante sorprendentes porque justo la motivación que había sido entender si el glifosato efectivamente podía afectar a los organismos descomponedores, esa pregunta, no tuvimos evidencias de que hubiera un efecto, ¿no? Efectivamente, si nosotros rociábamos el suelo con glifosato, lo que pasaba, la brosa colocada sobre el suelo con glifosato, no había grandes cambios. Lo que pasaba se refiere a cuánto se perdía, la tasa en que que disminuía el peso. Eso. Claro, exactamente. Pero sí encontramos que las otras vías que mencionamos generaban cambios en el proceso de la descomposición. Y entonces, y los cambios eran variados, a veces eran de estimulación de la descomposición y a veces eran de inhibición. Pero que el resultado general, en conjunto, encontramos que la aplicación reiterada de este herbicida favorece la descomposición y con eso una salida importante de carbono hacia los ecosistemas. Entonces, volviendo a lo que charlábamos originalmente del rol de los pastizales como reservorios de carbono, pareciera, a raíz de nuestros resultados, indicar que el uso reiterado de glifosato podría estar favoreciendo esta vía de salida a través de la descomposición de los residuos vegetales. Entonces, de alguna manera, pone a los pastizales en una situación de mayor vulnerabilidad por el uso de este herbicida. Menor almacenamiento de carbono. Exactamente. Estimular pérdidas. Y más en la atmósfera. Exactamente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implicancias tienen estos resultados que encontraron? Bueno, uno es el que acabábamos de mencionar, que es importante como reconocer que una práctica de este estilo, de usar el glifosato en los pastizales, puede favorecer la pérdida de carbono. Y por otro lado, como brindar otra mirada, ¿no? Sobre, en general, cuando estudiamos, el glifosato es un herbicida que, bueno, está bastante controvertido su uso y hay mucho interés por entender cuáles son sus consecuencias, y en general lo que se evalúa son efectos tóxicos que podría tener en lo que llamamos organismos no blancos, ¿no? Uh-huh. Todos esos organismos que nosotros no queremos afectar por el uso del herbicida, pero que como los efectos secundarios, ¿no? Claro. Podría tener. Colaterales. Colaterales, ¿sí, no? Exactamente. Y bueno, entonces me parece que lo interesante en este trabajo es que este herbicida puede tener consecuencias sobre procesos a escala de ecosistemas, no necesariamente afectando a algún grupo de organismos en particular, pero sí a un proceso que integra muchos componentes, como es la descomposición de la materia orgánica. Y recién nos reunimos con Vicky, ¿no? Con la estudiante que hizo este trabajo para la tesis. Le mandamos un saludo, ¿no? Porque no la mencionamos al principio en la presentación, pero no pudo venir. Sí, se tuvo que ir antes. Y ella no quería ser investigadora, por lo menos por ahora, y entonces ella está trabajando en el Ministerio de Transporte. Y está un poco tomando decisiones de cómo se manejan lo que rodea una ruta de un tren, ¿no? A nivel nacional.
Y entonces nosotros le preguntábamos qué impacto tuvo hacer esta tesis. Y dice, no se puede usar glifosato en las vías, pero no por el efecto en los seres humanos o las especies, sino porque hay procesos que no sabemos que podrían estar siendo afectados por el uso de ese herbicida. Y bueno, y me parece que es esta cosa de armar redes, ¿no? De investigadores de distintas disciplinas, de estudiantes con distintos intereses, con distintas búsquedas, pero incluso sin el interés de ser investigador, ¿no? De aplicar esto a su trabajo profesional. Entonces me parece que es una forma también de extensión. Bien. Y hace unos minutos mencionaban al endofito. ¿Y qué pasó con el endofito? Bueno, Marina había hecho un trabajo hace algunos años donde documentaba que la presencia del endófito, no la presencia del endófito, porque esto es, en realidad, el endófito está en la planta cuando la planta está viva. Cuando la planta muere, suponíamos que no está más presente, pero deja un legado, que es en la composición química de la brosa. Y Marina ya había encontrado que la presencia que la planta haya tenido esta relación con el endófito cuando estaba viva. Exactamente. Disminuía la descomposición. Y entonces eso ya lo había explorado Marina y La descomposición de hojas. La descomposición de hojas, exactamente. Lo que nos daba curiosidad era qué importancia podía tener esta relación sobre la descomposición de raíces. Que justamente las raíces juegan un rol muy importante en el suelo y en la capacidad justamente de los pastizales como reservorios de carbono, porque gran parte del carbono de los pastizales, yo les decía que estaba en el suelo, pero viene principalmente de la biomasa de raíces. Y entonces se interesaba saber si el endofito podía tener alguna implicancia en esta descomposición subterránea. Y encontramos que sí, pero que esos efectos eran mucho menores de lo que se veía en la descomposición de las hojas. Y entonces creemos que justamente como durante la vida el endofito y la planta establecen vínculos en la porción aérea de las plantas, podría ser que el legado fuera más evidente en esa porción. Bien. Bien, genial. ¿Y esta investigación cómo sigue? ¿Sigue? Sí, por supuesto, porque la verdad que con todos estos resultados que venimos teniendo surgen nuevas preguntas. Y bueno, una de las líneas que estamos tomando es tratar de entender cómo podemos restaurar los pastizales que han sido degradados por esta práctica de manejo. Bueno. Entonces, sabemos que se deterioraron, entendemos algunos de los componentes que fueron afectados. En mi caso, me focalicé en los hongos micorrízicos arbusculares, y entonces sabemos que la ausencia de estos microorganismos benéficos pueden dificultar la restauración, porque juegan un rol muy importante en el establecimiento de esas especies que se deberían reintroducir, especies vegetales, me refiero. Claro. Entonces, por ejemplo, sabemos que la aplicación reiterada de glifosato a fines de verano llevó a una pérdida de las especies estivales, forrajeras de gran valor. Entonces uno puede pensar, bueno, dejamos de aplicar el glifosato y incorporamos semillas en el suelo para recuperar la comunidad vegetal. Bueno, sabemos que si nos faltan algunos de esos microorganismos del suelo que ayudan a que las plantas puedan establecerse y crecer y competir con las otras especies que están también en el tapiz, va a ser muy difícil. Entonces, nuestra idea por ahora es ver si podemos inocular a campo con hongos micorrízicos y ver si cumplen un rol en la reinstalación de esas especies que se quieren reintroducir. ¿Cómo se hace lo de inocular los hongos? Bueno, es un tema bastante complejo. Hoy en día se está haciendo a escalas intensivas, en producciones intensivas como horticultura, por ejemplo, pero a gran escala es muy difícil. Por cómo es el ciclo de vida del hongo, no se puede, o sea, es un hongo, es un biótrofo obligado, necesita una planta viva para poder cumplir su ciclo de vida. Eso dificulta la generación de inóculo a gran escala.
Así que eso es todo un desafío. Pero bueno, empiezan a aparecer nuevas opciones, por ejemplo, inocular no era una gran superficie, sino en pequeñas porciones distribuidas en la superficie que se quiere inocular. Y esperar a que este hongo empiece a generar la red de hifas en el suelo y bueno, se restablezca uno de esos beneficios que tiene, que es la reinstalación de especies necesita mucho de que la red esa esté ya generada, claro, porque facilita la adquisición de nutrientes en plantulitas que son muy chiquitas y que tienen que competir con una planta ya adulta y sí, bueno, esa red tiene que estar generada. Entonces, bueno, no se puede hacer en una gran superficie, pero en pequeñas porciones poner un poco de inóculo y dar tiempo a que se restablezca esa red hifal. Bueno, por ahí vamos a ir. No sé cómo nos va a ir, pero es una de las líneas a futuro. Igual no necesariamente este mensaje quiere decir, bueno, ahora inoculen, sino que quizás el valor de cuidarlo, ¿no? Antes y no de llegar a este estado, porque si realmente restaurar es tan costoso y tan difícil, pero mostramos su importancia y cómo realmente tienen un rol importante en ese funcionamiento, en esa dinámica del pastizal, entonces, bueno, también podríamos prevenir. Claro. Bueno, hay un montón de derivaciones a partir de este trabajo, ¿no? Como líneas que se pueden llegar a seguir. Sí, totalmente. Una de las cosas que encontramos es que, como les decía al principio, cuando estudiamos las distintas vías por las que el glifosato podía actuar sobre la descomposición, eso nos dio, por ejemplo, resultados como contrarios. Por ejemplo, la descomposición de las plantas que fueron muertas por haberles aplicado glifosato, se descomponen mucho más rápido porque tienen un montón de nutrientes esas plantas, porque no pasaron el proceso natural de senescencia, entonces se estimula la descomposición de ese material. Pero por otro lado encontramos que aplicar glifosato sobre plantas que ya estaban muertas, eso reduce la descomposición. Mientras que aplicar el glifosato sobre el suelo directo, suelo desnudo, no tiene una consecuencia. Entonces, eso nos dio como, bueno, en realidad entonces quizás el efecto neto va a depender de cuál sea la superficie sobre la que se ha aplicado el herbicida. Y eso puede cambiar un montón de sistema en sistema. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de los pastizales, Malek contaba que justamente, bueno, se aplica sobre las plantas intentando reducir la competencia de las estivales. Pero también el glifosato o este herbicida se usa en otros contextos, por ejemplo, en cultivos agrícolas, donde lo que se intenta es reducir la emergencia de las malezas. Y en general eso se aplica sobre campos que han sido cosechados, donde no hay plantas creciendo activamente, y está básicamente cubierto por material rastrojo, ¿no? Material muerto que quedó después de la cosecha. Entonces, las consecuencias que puede tener la aplicación del herbicida creemos que va a variar dependiendo de cuál es la cobertura que hay sobre el suelo cuando uno aplica el herbicida. Entonces, también trae estas preguntas, ¿no? Como qué consecuencias puede tener en otros sistemas, y me parece que podemos brindar con este trabajo como un marco para poder empezar a indagar. Buenísimo, veo muchas notas de sobre la tierra, me llaman las manos. Bien, se nos acabó el tiempo de la entrevista y queríamos agradecerles que hayan venido acá y, como dice Seba, las esperamos para los próximos resultados. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación.